próximo lunes los cardenales se reunirán en el Vaticano para definir la fecha del cónclave en que se va a elegir al nuevo Papa. Las reglas vaticanas establecen que la reunión para elegir al nuevo Papa debe comenzar entre 15 y 20 días después del inicio de la sede vacante, que comenzó ayer a las 8 de la noche en Roma, pero al parecer sería antes. Al Vaticano le apremia tener elegido al nuevo jefe de la Iglesia Católica antes de que comience la Semana Santa, el día 24 de marzo. La del lunes será la primera instancia preparatoria para el cónclave. En conferencia de prensa, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, aseguró que el ahora Papa emérito, Benedicto XVI, durmió bien y que dedicó su primera jornada, como en esa condición de Papa emérito, a rezar. Bueno, sin duda, la salida de Joseph Ratzinger de su cargo está marcada por las fuertes acusaciones que se han desperdigado por todo el mundo sobre abusos sexuales que recaen sobre sacerdotes. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo. José Andrés, gracias por estar hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hay un tema específico que es la presencia del cardenal Errázuriz en Roma para participar en el cónclave y para elegir al nuevo Papa. ¿Debe estar él ahí y debe participar en esa votación? A ver, yo no soy quien para decir si debe o no debe estar. Hay un problema probablemente canónico, pero ahí uno podría hacer una especie de veto ético a que hay personas, no solamente Errázuriz, sino que en general, creo que eran entre 10 y 15 cardenales que habían estado involucrados en abuso sexual infantil, ya sea por haberlo cometido o peor aún por el encubrimiento. Me parece que una persona que ha encubierto abuso sexual y que está dentro de la estructura como madre de una institución, me parece que está marcando incluso hacia dónde va a esa institución. Yo creo que más que si debería o no debería estar, nosotros, y todas las personas deberían preguntarse en qué se transforma la Iglesia Católica cuando aquellos que eligen al sumo pontífice, al jefe máximo, están involucrados en abuso sexual infantil, porque estamos hablando ni siquiera de tráfico de armas o de drogas o de blanqueamiento, estamos hablando de encubrimiento de abuso sexual infantil, que es el peor crimen que uno puede imaginar. ¿Pierde legitimidad el cónclave con la presencia de estos cardenales? Para mí pierde legitimidad y la verdad es que se transforma en algo que es poco creíble o que está involucrado en delitos. O sea, eso es bastante grave y que no hay, al parecer, hay una voluntad más firme en defenderse que en cambiar las cosas. Aquí yo creo que la Iglesia Católica debería ser un poco más abierta y darse cuenta, y no solamente desde la jerarquía, sino que de todas las, como casi uno podría decir, de las capas sociales dentro de la Iglesia Católica, que van desde los laicos, las monjas, los curas, los religiosos, hasta los cardenales, deberían darse cuenta de que en realidad hay una estructura de poder que hay que cuestionar. Porque el abuso sexual infantil es un abuso de poder que está amparado en una estructura de poder que está, yo creo que es la que hay que cuestionar. ¿Tú te consideras un católico? Yo la verdad es que me doy cuenta que no es una pregunta importante para mí, como cuando cualquier institución trata de adueñarse de la verdad, esa verdad se utiliza para someter y para abusar de poder de otros. Entonces yo no me considero yo soy creyente, muy creyente y me parece que eso es lo más importante, ¿no? La fe. Pero yo creo que confundir la fe con la participación de una institución que ha cometido crímenes no me parece que sea humanamente ni espiritualmente lo más sano. En el caso específico de Francisco Javier Errázuriz, él fue puesto por el New York Times en una lista un poco de cardenales cuestionados en un reportaje en el cual se entregaban datos que son públicos, digamos, acerca de las acusaciones de encubrimiento que se han hecho en contra de él. Él ha dicho que se han publicado falsedades y ha dicho también ellos responderán algún día por lo que están haciendo. ¿Qué te parecen esas declaraciones? Bueno, me parece que hay hechos bastante que hablan por sí solos. O sea, él tuvo conocimiento de los abusos de Karadima el año 2003 y probablemente de muchos otros sacerdotes también, y no investigó, incluso detuvo la investigación. Monseñor Esati también tuvo conocimiento el año 2005 y solamente comenzaron a investigar firmemente cuando reventó en la prensa, ¿no? Y cuando la opinión pública y nosotros a través de nuestro abogado
presionamos para que se investigara. O sea, no fue algo de mutuo propio para poder establecer la verdad y la justicia. Ellos fueron presionados y es evidente que ellos estaban encubriendo. Entonces, yo no sé para qué pelear y amenazar con las penas del infierno al New York Times. Me parece lo más, perdón que lo diga, pero es un poco ridículo, casi delirante, ¿no? Cuando dices ellos, ¿te refieres tanto a Errázuriz como a Estati? Me parece, sí, toda la estructura, todo el arzobispado de Santiago tenía los datos para investigar, tenía todo para investigar, tenía el poder para detener, tenía el poder para sacar a Caradima o a otros. Yo estoy hablando aquí, yo creo que hay que ampliar la mirada y darse cuenta de que hay varias acusaciones de abuso sexual infantil que contra sacerdotes, contra miembros de la Iglesia Católica que se han entablado últimamente y aquí no siempre se han investigado, y eso es lo más importante. Yo creo que hay que investigar e incluso con lo que acaba de pasar con la ONU, ¿no? Que la ONU le cuestionó al gobierno de Estados Unidos por no ser más firme en la protección de los niños frente a la Iglesia Católica, porque habían casos de abuso sexual que no lo han investigado. Entonces, yo creo que aquí el Estado de Chile también va a tener que tener algún tipo de responsabilidad o acción o tomar alguna acción para poder investigar y poder, en el fondo, lo que estamos haciendo. Hemos tenido que hacer algunas organizaciones no gubernamentales, que es velar por la protección de los derechos de la infancia. Si eso es lo que nosotros queremos. Aquí a veces la gente se confunde con que uno es una especie de enemigo de la Iglesia. Yo la verdad es que creo que la Iglesia es una institución tremendamente necesaria para muchas personas que quieren desarrollar su espiritualidad y que necesitan un referente no solo espiritual, sino también ético, y que se ven confundidos porque éticamente han actuado de manera cuestionable. Entonces yo creo que las personas tienen que darse cuenta que incluso dentro de la Iglesia tienen que ellos cuestionar y para poder sanear esto, ¿no? La defensa de Francisco Javier Errázuriz es decir, y así lo ha hecho, que la Iglesia Católica en Chile hizo lo que el Estado no realizó, porque la Iglesia Católica finalmente condenó a Caradima, cosa que el Estado de Chile, la justicia, no hizo porque se consideró que estaban proscritos los eventuales delitos. ¿Esa es una defensa válida de su actuación? Mira, si Errázuriz hubiese actuado con diligencia cuando tomó conocimiento de los hechos, estos delitos no habrían sido prescritos. Por lo tanto, uno podría decir que no solo no actuaron con la diligencia que deberían haber hecho, sino que son culpables, responsables de que los delitos hayan prescrito. Incluso uno podría decir, tal vez había una acción deliberada de esperar a que los delitos estuvieran prescritos para poder abrir la investigación y hacerla pública. O sea, si se pone en ese plano, uno podría, seguir en ese plano y llevarlo hasta su propio absurdo, ¿no? Si se acusa a Francisco Javier Errázuriz de haber encubierto un delito, ¿por qué esa acusación no se hace ante la justicia? Porque finalmente el encubrimiento es un delito. ¿Por qué no, si se hace esa acusación pública, por qué no llevarlo a una investigación judicial? En este momento se están haciendo todas las cosas para poder establecer cuáles son las responsabilidades a partir de la investigación que hizo la ministra Mónica González. Yo creo que ahí está todo, y la verdad es que en este momento estamos viendo las responsabilidades civiles y no sé si a partir de eso se verán también responsabilidades penales. ¿Podría haber una querella por encubrimiento contra él? Mira, yo creo que quizás el Estado mismo debería hacerse parte en una querella de ese tipo, pero no lo sé. En otro caso, el caso de Monseñor Precht, también ha habido un proceso en la Iglesia, pero no en la justicia ordinaria. ¿Debería ahí también investigarse si eventualmente se podría configurar un delito? Yo creo que aquí el Estado de Chile tiene el derecho, incluso tiene el deber, así como se ha hecho en Suiza, en Irlanda, en Alemania y en otros países, ahora en Estados Unidos, a la diócesis de California, de pedir y exigir que se abran los archivos, porque los niños de este país no deberían estar en contacto con personas que han abusado sexualmente de niños, de adolescentes. Entonces, yo creo que es bastante sintomático que no se diga solamente aquí ha habido abuso sexual infantil y no se diga exactamente de quién, y tampoco se dan los archivos. Aquí yo creo que estamos como se están traslapando dos tipos de justicia, y yo creo que es hora de que
que la Iglesia, perdón, la justicia humana, entre comillas, se haga cargo de la defensa de los derechos del niño, porque no hay que perder el norte. Aquí el norte es la defensa de los derechos del niño. Hablemos de lo que está pasando en el Vaticano. La renuncia de Benedicto XVI, ¿es una buena o una mala noticia desde ese punto de vista, desde el punto de vista de hacer verdad y hacer justicia en los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica? Mira, es una noticia bien extraña, ¿no? Como y es probable que nunca sepamos las verdaderas razones, no de la dimisión, porque las razones de la dimisión, y fue claro, falta de fuerzas físicas y espirituales, ¿no? Lo que no vamos a saber es por qué hay esa falta de fuerzas físicas y espirituales y qué es lo que estaba pasando. Sabemos que no hace mucho se entregó un informe. El Papa pidió a 3 cardenales que hicieran un informe sobre la corrupción que hay dentro del Vaticano, y son 2 volúmenes de no sé cuántas páginas, creo que son 300 páginas, que no se han dado a conocer al mundo. Por lo tanto, no se han dado a conocer a los que deberían saber, lo que son todos los católicos y las personas que estamos cerca del mundo católico. Deberíamos saber qué es lo que está pasando realmente para poder orientarnos, ¿no? ¿Crees que puede haber sido un factor que se haya sentido sin fuerzas o sin apoyo o sin la capacidad para seguir adelante en estas investigaciones que evidentemente tocan a gente poderosa dentro de la Iglesia Católica en el tema del encubrimiento de los abusos sexuales? Mira, la verdad es que hay bastante especulación, hay bastantes hechos también. La prensa a nivel mundial ha investigado muchísimo acerca de cuál ha sido la postura de la jerarquía ante la banca vaticana, ante los casos de abuso sexual infantil, ante todo el manejo del poder. Yo creo que aquí tiene que venir un cuestionamiento grande desde dentro y desde fuera de la Iglesia. Si es que la Iglesia no lo hace desde adentro, tendremos que venir las personas que nos sentimos en este momento afuera a cuestionarlos, porque nuestros niños también están probablemente cercanos a personas de la Iglesia. Entonces, yo creo que si la Iglesia, el gran paso que tiene que dar hoy día la Iglesia es cuestionarse primero su estructura de poder, la estructura de las capas sociales que tiene adentro, el rol de la mujer, el rol de los niños, el rol de los sacerdotes. O sea, porque aquí hay abuso de poder desde el obispo hacia los sacerdotes, hasta de los sacerdotes muchas veces los párrocos en sus parroquias ejercen el poder de manera bastante poco sana. Hay una patologización del poder cuando no se utiliza de manera sana, abierta, cuando hay pocos estudios de psicología, de sociología. Yo creo que aquí tiene que haber un remesón bastante importante. La Iglesia tiene que darse cuenta que está sumergida en una crisis, yo creo que la crisis más vergonzosa en la que podría estar sumergida, que es falta de transparencia, implicaciones en casos de abuso sexual infantil, en encubrimiento de abuso sexual infantil desde la jerarquía, que yo no sé qué más, qué cosa peor se puede pensar de una institución espiritual que acusaciones de encubrimiento. Y en ese sentido, ¿es cierto que el papado de Benedicto XVI marcó un antes y un después en términos de transparentar o perseguir con muchísimo mayor rigor que lo que había hecho Juan Pablo II en los temas de abuso sexual y de encubrimiento de esos abusos? Yo creo, Daniel, que aquí el rol más importante no fue de Benedicto XVI, sino que fue del resto de la Iglesia, de las comunidades, de los extremos, que comenzaron a darse cuenta que ellos no habían entrado o no pertenecían a la Iglesia para defender a abusadores sexuales, sino para defender a los más débiles. Como además, si uno lee el Evangelio, yo creo que es lo primero que salta, ¿no? La defensa a los más débiles y el acompañamiento a los más débiles. Entonces, muchas personas de las comunidades más extremas comenzaron a levantar la voz y comenzaron a presionar desde dentro, y otras personas desde fuera también empezaron a pedir que aquí cambiaran un poco las cosas, y la voz era tan fuerte que yo creo que comenzó a ser en un momento ensordecedora, que tuvieron que escucharla. O sea, y no hay que olvidarse que, por ejemplo, para la Semana Santa del año 2010, incluso desde Angelo Sodano, el predicador Cantalamessa y otros más, lo que decían era que los abusos sexuales infantiles, las acusaciones eran rumores, eran incluso una persecución en la Iglesia que venía desde afuera, que era lo mismo que hacia los judíos era el antisemitismo. Entonces, y de pronto comienzan a darse cuenta de que ya la Iglesia misma, sus comunidades no le creían, y comenzaron a golpear la mesa, y el problema es que se pasó desde la negación a la minimización, y ahora incluso en algunos casos culpar a las víctimas para poder como salir libre de todo. Y en ese sentido, ¿qué se puede esperar de lo que viene ahora? ¿Se puede esperar que un nuevo Papa le dé un mayor impulso a esta lucha contra los abusos sexuales y contra los encubridores? ¿Tienes optimismo en ese aspecto? Es curioso porque nosotros deberíamos esperar
como lo mínimo, ¿no? Como por ejemplo que hacerse cargo de la Convención de los Derechos de Infancia, hacerse cargo de los estudios mínimos de psicología, de sociología del poder, de buen uso de la autoridad, para poder proteger a las personas que confían en ellos. Pues yo creo que aquí ha habido una ruptura en la confianza de las personas hacia la Iglesia, y no es culpa de las personas que han dejado de confiar, sino que es culpa de la estructura que dejó de poner las condiciones para que la gente confiara. Y eso es lo que se tienen que dar cuenta. Ahora, lo que va a pasar, no tengo idea. ¿Hay algún perfil que podríamos esperar del nuevo Papa, siendo optimistas, digamos, en cuanto a que él tuviera un énfasis mayor en estos temas? ¿Qué perfil debería cumplir esa persona? Bueno, todos los teólogos siempre hablan de que la Iglesia es como una especie de transatlántico que se mueve bastante lento. Ahora el problema es que las aguas de la humanidad hoy día son bastante rápidas. Entonces no aguantan un transatlántico en un río caudaloso. Y yo creo que eso va a hacer yo creo que, o sea, si somos honestos, hay dos grandes posibilidades. O se hacen sordos al mundo y se transforman en una secta, porque toda secta es sorda al mundo, o escuchan al mundo y comienzan a cuestionar y cambiar sus estructuras, sobre todo sus estructuras de poder, que van desde la estructura del poder del Vaticano hasta incluso las estructuras más comunitarias que se dan en las parroquias y en los colegios. Si no cambia su estructura de poder, la Iglesia Católica puede convertirse en una secta. Sí. José Andrés Murillo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias a ti, Dani.